Ok, mire la presentación. No, Lee. Ok. ¿Y ahora? Sí, Lee. Ok, gracias. Bien, los factores intrínsecos que hemos visto hasta este momento, repito, son factores que ahí están y no se pueden obviar. Lo que nos corresponde como profesionales, y hablaba de los contadores, de los agrónomos, los veterinarios y todos los que participan en la producción agrícola, es que cómo los vamos a utilizar a favor para obtener una producción, pues obviamente bonancible. Y saber medir la producción de acuerdo a las condiciones del clima. Y ahí es donde habla sobre los máximos y los mínimos. Es decir, cuando hay una lluvia intensa, cuánto es lo que podemos esperar en la producción y que la lluvia pues nos pueda afectar en cantidades mínimas. Y viceversa, ¿verdad? Cuando hay demasiada sequía. Y cuando están en las óptimas condiciones, pues obviamente se va a procurar una, una mejor producción. En la época del café, cuando El Salvador estuvo en su época de oro, que fue en los años 60-70, El Salvador vendió toda la producción de café. Acordemos que la venta de café a nivel mundial es a través de cuotas de participación. Es decir, dependiendo de la calidad y la cantidad de café que se produzca en cada país, así es la participación que tienen en la bolsa agrícola a nivel mundial. De tal manera que ahorita quien lleva la batuta en la producción de café es Vietnam, le sigue Brasil, y a nivel centroamericano está Honduras. Entonces, claro, estamos hablando de lugares cuyas extensiones de tierra pues son mucho más amplias que El Salvador. Sin embargo, El Salvador, repito, en los años 60 y 70 tuvo una buena producción, vendía todo su producto, lo vendía a buen precio, pero porque sucedió un fenómeno a nivel mundial. En ¿cómo se llama? En Brasil hubo una helada fuertísima que la arruinó casi toda la producción cafetalera. Honduras todavía no estaba en la condición de producir café porque su producción pues, fundamental es el banano y sigue siendo el banano, pero hasta hace poco se metieron ya en la parte de la producción cafetalera. Repito, en esa época, pues, y esa, digamos, fue parte inclusive de las convulsiones sociales que se dieron, porque obtuvo grandes cantidades de riqueza que no fueron distribuidas a nivel de, ¿cómo le puede decir?, prestaciones sociales que el Estado debería de rendir a la población. Por el contrario, lo que hizo fue duplicar la riqueza de quienes eran dueños de los terrenos. Entonces, todas esas cuestiones son las que deben de medirse también de manera equilibrada. Bien, pero repito, el manejo de máximos y mínimos en los que se debe de dar una producción, al igual que en la producción industrial, hay que tenerlos controlados. La calidad de las tierras dependen en gran parte, ¿verdad?, los rendimientos y clases de pasturas, perdón. La pastura es la alimentación de las vacas y por eso Nicaragua está aprovechando esa condición y toda la mayoría de importación o producción o venta de productos lácteos en el país es nicaragüense, porque los pastizales salen mucho más baratos a ellos que nosotros. Nosotros no tenemos esta extensión de tierra y las extensiones de tierra que hay se utilizan para cultivar y aparte de eso, las partes que no se cultivan son pedregosas y eso es
Para las vacas es dañino porque andar en lugares pedregosos a una vaca le puede provocar que se quiebre la parte de las patas, ¿va? Entonces ya no se pueden vender como destace después de primera calidad, etcétera. Hay una serie de factores que algunos países aprovechan para poder hacer la producción masiva. Las pasturas naturales y las artificiales, que es la que más aprovechamos nosotros, así como de los cultivos y cosechas. Es por esta razón, y bastante importante, tomar en cuenta que las condiciones físicas del terreno, estableciendo la proporción de los elementos constitutivos, lo que nos permite clasificar en tierras arenosas, arcillosas, pedregosas, etc. ¿Qué conviene en cada una de las condiciones de la tierra para la producción? Es necesario conocerlas. También las condiciones químicas de ese terreno, establecer la materia orgánica, que son imprescindibles y desempeñan acciones de mucha influencia en el crecimiento y desarrollo de las plantas y animales, pero no solo eso, sino que también la calidad de la producción. Hoy en día ya conocemos que están la producción orgánica, que es a través de abono orgánico, y la producción normal, que nosotros comemos y compramos en el mercado, que es la que se hace a través de abono químico. Claro, uno es más dañino que el otro, pero ¿cuál es la diferencia para poder comer nosotros de calidad? El precio. Los productos orgánicos pues son mucho más caros, ¿verdad? Porque el abono orgánico es bastante caro, no es tan fácil obtenerlo porque requiere de tiempo. El famoso factoraje que le mencioné, no, el factoraje no es el compostaje. Factoraje es otra cosa. El compostaje que se genera a través de depositar desechos orgánicos en un recipiente, ¿verdad? Y empezar a que se pudra, y ahí está un proceso bastante largo, por lo menos de unos 3-6 meses, y luego se aprovecha para el abono. Pero hay que estar esperando. El químico, se entra a un laboratorio, hacen una combinación que deben de hacerlo y ya producen el abono. Entonces, por supuesto que es más dañino, repito, que el orgánico. Entonces, todo ese tipo de condiciones y valoraciones hay que medirlas y tomarlas en cuenta en un momento determinado. ¿Cuál es el mercado que voy a atender? La tierra, siempre en materia orgánica, es el resultado de vegetales y animales en descomposición, que pierden su estructura original al descomponerse formando el humus. Eso es lo que se provoca cuando ya metemos la materia orgánica en recipientes para que se puedan seguir pudriendo. Y que el que trabaja, digamos, el que tiene su trabajo fundamental en ese reproceso es la lombriz de tierra. ¿Ya? Ellos son los que hacen, digamos, la distribución del componente vitamínico y todo lo que queremos llamar en la descomposición de la tierra. Estos elementos físicos o químicos forman la composición de la tierra, que logran en definitiva mantener un equilibrio para determinar la aptitud de trabajo agrícola y ganaderos, llamado comúnmente fertilidad. Claro que si acompañamos mal las prácticas, esto se va perdiendo en condiciones normales. Por ejemplo, cuando está la corta de la caña, ¿verdad? Que empiezan a generarse la zafra. La zafra no es más que ir a cortar los cutucos de las cañas, ¿verdad? Para ponerlos en los camiones que los llevan ¿cómo se llama? Ya a la molienda. Lo que hacen es, como queda el cutuco sembrado, es decir, lo cortan y queda el cutuco sembrado, y para que eso se esparza, o sea, para deshacer eso más bien, porque lo tienen que hacer en condiciones rápidas, lo que hacen es quemar el terreno. Y al quemar el terreno, que es una mala práctica,
queman también los nutrientes de la tierra. Entonces hay que echarle abono químico para que sea productiva en el siguiente periodo. Esas son las malas prácticas que se está luchando, pero solo a nivel de movimientos sociales, no a nivel de leyes, porque las leyes favorecen a este tipo de gente. En este aspecto, el empresario debe contar con un asesoramiento que le permita desarrollar las técnicas productivas tendientes a provocar la mayor fertilidad a mediano y largo plazo, ya que el manejo irracional de las tierras provoca la destrucción de las condiciones físicas y químicas de la tierra. Es lo que le mencionaba con la quema de la tierra, y no solo en la caña, sino que también se da en otros tipos de ámbitos para poder producir en un periodo corto. El agua, pues sabemos que es fundamental, porque depende, de ello depende el riego para los cultivos, como la vida del ganado, a tal punto que su calidad, cantidad y modo de obtención influyen de manera determinante sobre el precio y valor de las tierras. No es lo mismo alimentar la parte agropecuaria del agua que viene de un río que usted lo saque de un pozo. El que viene del río a lo mejor ya viene contaminante, porque más allá hay otras fábricas que depositan sus residuos en él, y esa misma agua es la que podría estar alimentando la producción en un terreno más adelante, y obviamente lo está haciendo bajo condiciones contaminantes. Si lo saca de un pozo, entonces esa agua ya está filtrada, ya está por lo menos más o menos limpia para poder hacer el servicio de irrigación. Eso hay que evaluarlo. O sea, puede que al principio salga costoso, pero a la larga va a salir beneficioso. Eso es lo que se llama como ¿cómo se llama? La acción costo-beneficio. La calidad determina la aptitud para determinar las alternativas de cría de ganado, riego para cultivos. La cantidad es tomar en cuenta junto a la disponibilidad, la abundancia en distintas épocas del año, no solo para trabajo agrícola, sino para la producción ganadera. Aquí donde yo le digo que caben lo que son los reservorios de agua, que en época lluviosa se llenan para que estén sirviendo en época seca. El modo de atención determina su clasificación en fuentes naturales, en las que se incluyen los ríos, arroyos, lagunas, que se consideran fuentes imprescindibles porque permiten el aprovechamiento de grandes extensiones mediante el riego. No menciona los pozos, pero también los pozos son fundamentales. En cambio, la producción ganadera, si bien en nuestros tiempos los empresarios siguen utilizando estas fuentes, corren el peligro de contraer enfermedades infectocontagiosas. Es por eso que en las modernas explotaciones ganaderas predomina la tendencia a fuentes artificiales que se extraen mediante perforaciones para la extracción de agua por medio de bombas o molinos de viento para luego ser distribuidas. Esos son los pozos, ¿verdad? Los pozos, mediante el uso de una bomba achicadora, le llaman, que es la bomba que extrae, ¿verdad?, del lugar donde está el agua y la irriga por el otro extremo. O sea, de un extremo la jala, la chupa, por decirlo así, y por el otro lado la escupe. Entonces, es la forma como trabaja. En cuanto a las riquezas naturales, desde el punto de vista agropecuario, se pueden señalar, decíamos, las praderas y los bosques. Las praderas, que en lenguaje ganadero son las pasturas naturales, que constituyen un elemento valioso, lo que nosotros conocemos como las lomas, para la alimentación del ganado. O, por ejemplo, los valles. Los valles tienen esa característica, y que en nuestro medio es alimento para toda la vida del ganado. Desde hace varios siglos, este alimento milenario ha permitido que nuestra ganadería se mantenga en un nivel, por lo menos que regular. Esta aseveración última la podríamos, digamos, mantener todavía antes, quizás, de la guerra.
cuando todavía se podía ir al campo sin ningún tipo de preocupación. Se llevaban las vacas a pastorar, ¿verdad? A comer el zacate del campo y no pasaba nada. Pero el conflicto bélico cambió las condiciones de crianza de animales, ¿verdad? Porque surgió una serie de condiciones de violencia que hasta la fecha pues se mantienen. Cuando hablamos de bosques, que en nuestro país son pocos por cierto, que en la explotación ganadera prestan una buena utilidad, protegiendo el ganado reproductor, hembra y sus crías, convirtiéndose en algunas ocasiones como un recurso complementario en la alimentación de los animales. Aquí lo que se hacen simplemente son digamos, los graneros, que no se llaman graneros. Granero es para las aves, pero para los animales son los cercos, ¿verdad? No me he olvidado el nombre que utilizan. Pero ahí se tienen resguardadas las vacas preñadas, ¿verdad? Acordémonos que dentro de la parte productiva es un centro de costos en el que se mantienen hasta que éstas logran parir y obtener sus crías. Antes los bosques, porque hoy, como repito, es poco lo que hay, es lo que conocemos quizás más común en fincas. Cuando hablamos de fincas en el área rural, estamos hablando de un lugar donde hay un montón de árboles, que pueden ser árboles frutales, ¿verdad? Cafetales, etcétera, que no son muy aptos para tener ganado, porque arruinan una para obtener otra. Y la idea es ganar, ¿verdad? Tener la parte de la agricultura intacta para tener una buena producción y lo que es la parte ganadera, pues también intacta para una buena producción. El trabajo, hablábamos de los factores intrínsecos no naturales, ¿verdad? Que es el primer factor esencial en la producción agropecuaria. La actividad del hombre facilita la obra de la naturaleza. O al menos eso es lo que debería de ser, no para destruirla, sino que para ayudarla a armonizar dentro del ambiente. El trabajo manual nos interesa especialmente en lo que respecta a la organización, en lo que hace referencia a la calidad de la mano de obra y su utilización más eficiente. Hay una película en la que hay una persona que está trabajando en maestría sobre la producción ganadera. Y ella hace una observación sobre la condición óptima como de libre de estrés del ganado, para que ésta, pues a la hora de producir la carne, no sea tan contaminante. También esas condiciones deben de medirse en un momento determinado. Por lo tanto, la mano de obra es fundamental. Sí, solo sí, esta mano de obra pues es especializada y está, digamos, en la línea de producción que el productor requiere. La aplicación del trabajo en una industria donde la duración del mismo es de forma permanente, en lo que respecta a lograr mejor eficacia y rendimiento. En una empresa agropecuaria la división del trabajo es periódica, limitada a determinadas tareas según exigencias presentadas, y donde viene la especialización que le mencionaba. Por esta razón es el empresario que se tiene que adecuar a la naturaleza. Ahí viene, digamos, el conocimiento de los factores que intervienen de manera natural. Hay que conocer el área, hay que conocer el terreno, hay que conocer los animales que se van a estar explotando para que puedan tener una condición óptima y de armonía en la producción. Desde el punto de vista de la función, nos referimos al tiempo de duración, que están orientadas dependiendo de los objetivos, a corto, mediano plazo o a largo plazo. Función que incluye necesariamente el control operativo, como el del cumplimiento de los objetivos trazados. Claro, en todo aspecto profesional, si no hay una debida planeación, los resultados son impredecibles. Es decir, no sabemos cuál es la meta, no sabemos cuál va a ser la producción.
No sabemos hasta dónde tenemos que llegar con la utilización o la manipulación de los factores naturales y por lo tanto, pues no sabemos si la producción al final va a ser buena o mala. La planeación es fundamental para todos los profesionales. Y para eso se estudia. Desde el punto de vista agropecuario también se pueden mencionar los trabajos especializados y los trabajos no especializados. Esto relaciona con el trabajo permanente que toda empresa agropecuaria debe contar con el personal permanente. Y trabajos periódicos. Hablábamos de que el Código de Trabajo mencionan que los que trabajan por jornales, los que trabajan a destace, a mano alzada, ¿verdad? O los eventuales en general. Entonces hay que separar los trabajos permanentes y los trabajos eventuales. Los eventuales son los que se van a necesitar en época de cosecha, por ejemplo, y que se va a necesitar sacar la producción lo más rápido posible porque esa es la función de los eventuales. Si lo hicieran con el personal de planta, pues ahí van a estar ellos, ¿verdad? Tratando de sacar la producción, por ejemplo en la corta del café, pero cuando terminen ya el café que van a cortar por último ya va a estar seco o podrido o lo que sea ya en el suelo, ya no van a poder cortarlo porque ya va a estar todo en el suelo porque ya pasó su condición óptima digamos, de explotación. Por eso se requiere contratar más gente de afuera para que pueda obtenerse en corto plazo lo que se quiere obtener como producción. Las ejecuciones de faenas que deben aplicarse cada cierto tiempo que están determinadas por los distintos ciclos de producción. Normalmente para la ejecución de los mismos contamos con personal no especializado, que son los eventuales que digo que se contratan en las cortas de café, que aunque no es especializado, sí debe tener por lo menos la experiencia de saber qué van a cortar y cómo lo van a cortar. Se tienen los peones, ¿verdad? Así les llaman a los que van llegando, para épocas de siembra, de cosecha, de limpieza de campo, etc. Normalmente en nuestro medio los eventuales se contratan para cosecha. Para siembra ya hay formas industriales de hacerlo, se usan maquinarias para eso. En la limpieza, pues también igual, ¿verdad? Se hacen uso de ¿cómo se llama? De máquinas, aunque también para la parte del café sí se contratan, porque no pueden utilizarse máquinas corriendo el riesgo de que corte el árbol. Entonces hay que hacerlo con alguien que vaya midiendo dónde va limpiando, porque hay que hacer limpieza. Pues dejar que el monte ¿cómo se llama? Se pegue en la plantación es dejar que le quite nutrientes a la planta. Entonces lo que hay que evitar es que hay que procurar más bien que todos los nutrientes vayan a las plantas que queremos una buena producción. El otro factor intrínseco o no natural es el capital, decíamos. Está formado por la sumatoria de los activos con que cuenta un empresario para lograr sus objetivos. Todos los recursos obtenidos a través de las fuentes de financiamiento que se han obtenido. En toda empresa, y especialmente la agropecuaria, la dotación de capital parte por un factor determinante que es el elemento tierra. Representa el mayor valor de capital, con sus características totalmente diferentes de cualquier activo fijo. Eso pues lo conocemos, que así es, y obviamente tenemos que, digamos, saber distinguir esas condiciones. No se puede concebir una empresa agrícola ganadera sin el elemento tierra. Perdón, sin el elemento tierra, ¿verdad? La tierra es un ente vivo que requiere de un adecuado manejo para que no pierda su valor ni su potencialidad productiva. Es un elemento que si bien se deteriora con el transcurso de los años por diferentes causas,
ya sean causas naturales o causas provocadas por el hombre, no es recuperable. En consecuencia, no es amortizable. Al respecto, cabe mencionar que varios autores han presentado ponencias con una tendencia más flexible y más real hacia la amortización de los suelos destinados a trabajos. Esto es más que todo un estudio macroeconómico, que en alguna medida se puede decir que no afecta la condición financiera de la producción. Sí la condición económica, pero no la condición financiera. Es decir, que cuando ya queremos convertir eso que estamos explotando, que es la tierra, a través de la producción, utilizando los medios mismos, nos llegamos a dar cuenta que la tierra económicamente ya no vale nada, ¿verdad? Por muchas condiciones que se han provocado. Por ejemplo, en la guerra, pues eso fue una condición fundamental que le dio pérdida de valor a los terrenos. El otro factor intrínseco, decíamos, es el mercado. Es la afluencia de productores y consumidores donde se define el precio de los productos. Antes, decíamos, eran los famosos tiangues, donde se reunían ambos y se ponían a comercializar. Ahora están las bolsas agrícolas, donde a través inclusive de manera virtual están promoviendo sus producciones. Al querer emprender una empresa agropecuaria se tiene que analizar previamente la existencia de mercados estables para colocar su producción, como también tomar en cuenta la distancia porque los fletes inciden sobre los costos de producción. Más aún cuando los productos obtenidos no pueden conservarse por mucho tiempo sin provocar mermas de mucha consideración. Por eso, creo que ya lo mencioné, especialmente con el café. El café tiene la característica fundamental en que usted está negociando en uno de estos mercados la producción del siguiente año. Es decir, no está negociando lo que va a producir o ha producido en el momento. No se ponen los productores en diciembre, que ya hicieron una cosecha, o en enero, bueno, en febrero terminan, en marzo, por decir algo, se sientan a negociar la producción que han obtenido. No, esa ya está vendida. Lo que están negociando es la producción del siguiente año para evitar estas condiciones que se vayan a arruinar. Y por eso que hablamos de las cosechas, por ejemplo, del café 19-20, es la que se está negociando ahorita, vendiendo más bien, que se está vendiendo. La que se está negociando es la cosecha 2021, es decir, la que comienza en octubre y termina en febrero, enero, febrero del siguiente año. Estoy negociando algo que no tengo. Eso obviamente complica las cosas en el sentido de que si yo comprometí, ¿verdad?, alguna cantidad de X de mi producción que no tengo, pues en condiciones de negociación yo tengo que cumplirlas. No sé cómo voy a hacer, pero tengo que cumplirlas. Y no solo por la cantidad de granos que estoy negociando, sino que por la calidad de granos que estoy negociando. Por ejemplo, la finca donde fuimos a hacer el inventario, ellos tenían una variedad de café embolsada que se llama café Starbucks, ¿ya? O sea, ya tiene nombre y apellido. Es un café de calidad que se lo venden directamente a las empresas Starbucks, ¿verdad? Estos que tienen sus negocios así en cadena, que ellos obviamente la piden bajo ciertas condiciones. O sea, es un café muy especial, por lo tanto se vende caro. ¿Y qué pasa si no obtienen esa cantidad? No la puede ir a comprar a cualquier otra, digamos, productora, otra finca, por decirlo así, ¿verdad? Y embolsarla porque ya lleva un tratamiento especial que se le ha comprometido al cliente. Eso complica mucho las cosas. Pero ese es el mercado, ¿verdad? Es decir, yo tengo que procurar que esa producción se dé bajo esas condiciones. Y quizás es lo primero que voy a tratar de reservar, ¿verdad? Y me quedo con lo segundo.
que es el café que se negocia en bolsa de valores, o también el café que se queda acá, y ahí es donde mueven el mercado. Por eso que, repito, nosotros siempre hemos tomado el peor café de la producción, porque es el que queda, que ya no es de calidad exportable. A nosotros nos queda, por decirlo así, y el mal nombre llamado bagazo del café. Pero ya nos acostumbramos a eso. En consecuencia, los elementos de oferta-demanda, precio, oferta-demanda-precio, en este tipo de mercado, tienen en la mayoría de los casos cuentas con características propias. La oferta es en la mayoría de los casos limitada y las variaciones de las mismas están condicionadas por elementos naturales. Es decir, hay una relación producción-naturaleza. En la medida que los procesos de crecimiento, desarrollo y obtención del producto insumen un periodo de tiempo, no, consumen es aquí, consumen un periodo de tiempo, la oferta de los productos agropecuarios puede ser conocida de forma anticipada por los distintos agentes económicos. Es lo que le mencionaba. Están negociando la cosecha 2021 y están trabajando en eso. La demanda, por tratarse de productos que están relacionados con la alimentación a nivel mundial, está insatisfecha. En consecuencia, mucho más a nivel de países subdesarrollados, como el nuestro. Los precios de estos productos son en mayoría de los casos determinados por los intermediarios en relación al consumidor permanente. Los medios de comunicación, que ya es la parte de los extrínsecos, pero que no son medios, sino que con vías de comunicación, el crecimiento y progreso de la industria agropecuaria está condicionado a las facilidades que le pueda proporcionar el transporte. La situación geográfica es una realidad que crea un alto costo de transporte de los productos agropecuarios, de los centros de producción a los centros de consumo y mucho más a los mercados internacionales. No es lo mismo vender, por ejemplo, el azúcar que se vendió a China en los años 2019, creo, 2018, que se fueron varios barcos llenos de azúcar, ¿verdad? Fue una venta bastante exorbitante, pero se fue a granel, lo que se llama granel, es decir, se llenó todos los barcos de azúcar. No es lo mismo esa venta que se vayan los sacos hechos, ¿verdad? Ya inclusive con bolsitas si se quiere, también para la venta. Son dos condiciones de ventas diferentes y los precios, por supuesto, van a ser diferentes. Claro que aquí funciona el índice financiero, aquel que a mayor rotación, mayor ganancia. Si no se procuraba esa venta a granel en los barcos llenos, pues obviamente no se hubieran tenido las utilidades que tuvieron, que si lo vendieran en condiciones normales en los sacos que normalmente circulan. El otro elemento, hablábamos de la participación del Estado, ya hablamos sobre él, de todos los incentivos. Lo que es la población, pues la densidad poblacional que va a estar atendiendo a la producción ayuda mucho a la minimización de los costos. En nuestro medio, o más bien en el país, eso ha cambiado notablemente porque debido a que la mayoría de las remesas familiares vienen al área rural, muchos de las personas que trabajaban en el campo ya no quieren trabajarlo. Entonces, las empresas productoras se han visto en la necesidad de traer gente de Nicaragua y Honduras. Por ejemplo, en las zafras se utilizan muchos nicaragüenses, a tal grado que ahora se hace el chiste de que ellos vienen al sueño americano, al sueño salvadoreño, perdón, porque vienen a ganar dólares y en sus países, pues eso obviamente se multiplica. Claro, eso eleva costos, ¿verdad? Eleva costos porque estando acá hay que darle dónde dormir, dónde estar, dónde alimentarse, aunque ellos lo pagan, pero sí sigue siendo un costo para la producción salvadoreña. Este es un esquema final
¿verdad?, que hacemos de lo que ya hemos visto durante todo el ciclo, que es la clasificación de la actividad agropecuaria, que la separamos en dos partes, la ganadería y la agricultura, aunque primero vimos la agricultura, ¿verdad?, y la ganadera, y a qué se refiere cada una de ellas. La ganadería ya dijimos que es la crianza de animales y que de acuerdo al tipo de animal así se llama, así se tiene su nombre: vacuno, porcino, ovino, caballar, auquenidos, ¿verdad?, que es la crianza de lo que conocemos nosotros como las llamas, que dentro de esa raza de animales, o esa especie más bien de animales, hay una gran variedad de razas. Entonces, el vacuno, pues ya lo conocemos, ¿verdad? Son las vacas, el porcino, que son los cerdos, el ovino, el caballar, etc. Piscicultura, ¿verdad?, que es la parte de los peces. La avicultura, los, ¿cómo se llama?, las aves en general. La cunicultura, que es, ¿cómo se llama?, no, se me ha escapado. Y la apicultura, que sabemos que son las abejas. La agricultura, ya conocemos los granos en general, las oleaginosas, que son las plantas que producen el aceite: oliva, girasol, ¿cómo se llama?, Eh, todas esas variedades de el coco, por ejemplo. Hay una gran variedad de plantas que provocan aceite comestible. Las medicinales, la floricultura, la fruticultura, la horticultura, la vitivinícola, que es la que sirve para producir vinos, especialmente la uva, los cafetales y las tabacaleras. La forestación y los ciringales, que los ciringales no me acuerdo qué es, pero la actividad está mapeada, la actividad agropecuaria está mapeada, ¿verdad? Y tenemos que conocerla, cómo está ese mapeo y cuál va a ser la especialidad de la empresa en la cual se va a trabajar. El capital de las empresas agropecuarias. Manifestamos que el capital agropecuario es un conjunto de valores puestos al servicio del empresario. El capital es una suma de esfuerzos que se aplican ya sea al consumo, incremento o formación de nuevos capitales. En definitiva, el capital es producto del trabajo. El capital agropecuario es el verdadero capital de la empresa, pues está formada por todos los valores productivos que en ella intervienen, desde la tierra, las mejoras, la maquinaria, los valores fijos, etc. Estos términos hay que conocerlos, es decir, cuando hablamos de capital no solo hablamos de la disponibilidad del efectivo, sino que es todo aquello que tiene la empresa que le está procurando la riqueza, que le está procurando la producción para generar riqueza. Entonces, una mesa, ¿verdad?, donde utilizan para estar haciendo mediciones, es parte de un capital de trabajo. Qué sé yo, las herramientas para ir a hacer la poda, para hacer la limpieza, para hacer escarbar algo, es parte del capital de trabajo. Eso es lo que debemos de ir ampliando en los conceptos cuando ya nos metamos en la parte agropecuaria. Dentro de los capitales. Va. Ok. No, no almorzar. Va, ok. Que les vaya bien. Aquí lo que queremos distinguir es los tipos de capitales que hay, ¿verdad? El capital fundiario presenta las características de ser fijo, ya que está constituida por la tierra que nos presenta la naturaleza, debidamente medida y valorada, razón por la que es hipotecable
donde está el ganado. Todas las mejoras que se efectúan en la extensión de tierra adquirida van adhiriendo al suelo con fines productivos. El alambrado, ¿verdad? O lo que le llaman la infraestructura agrícola, los muros perimetrales, etcétera. Todo eso es parte de las mejoras que se le van haciendo al área productiva del terreno. La vivienda de los peones, ¿verdad? La construcción de corrales, bebederos, canales, etcétera. El capital de explotación comprenden, por un lado, los valores fijos, debidamente evaluados y físicamente individualizados, como son los fijos semovientes, o animales reproductores de diferentes especies. Esos son los valores fijos en el capital de explotación. Y están los fijos inanimados, que representan la maquinaria, los muebles, herramientas, los que ya conocemos como tales, los activos fijos. Entonces, estas son, digamos, las distinciones que tenemos que hacer. Por otro lado, se cuentan con un valor circulante dentro del campo ganadero, que está representado por los animales de diferentes categorías que están destinadas a un objeto determinado o que no han llegado a la edad adulta para convertirse en reproductores. Es decir, los animales de cría, los que están todavía en proceso. Recordemos que cuando ya los animales están en condiciones, se convierten en inventario luego de pasar de activos biológicos. En el campo agrícola, por los sembradillos en pleno desarrollo, ¿verdad? Siguen siendo activos biológicos, ¿verdad? Pero todavía no están aptos para la producción. Y dentro de ambos rubros, todos los productores y subproductos, y subproductos concluidos, depositados debidamente en almacenes. Los insumos, ¿verdad? Los insecticidas, todos esos elementos. El capital de previsión y reservas está formado por porcentajes predeterminados destinados a cubrir obligaciones por cargas sociales, despido de personal y las reservas por cuotas de amortización. Es decir, esta es la parte que se ve de manera contable. Todas aquellas previsiones que se van teniendo para al momento de prescindir de los trabajadores que van a estar en función de la explotación agrícola. Aquí tenemos un esquema de esa clasificación de la actividad agropecuaria, ¿verdad? Tenemos el capital personal, ¿verdad? Que ya lo conocemos, y el capital agrario. El capital agrario decíamos que es el fundiario, el de explotación y el de reserva. Y ahí están todo, digamos, la clasificación que cada una de ellas nos va digamos, desplegando. Entonces, como puede verse, hasta aquí, digamos, es una presentación del panorama ya de lejos de lo que hemos explicado de manera así muy particular a través de todo el ciclo. Lo que ya en los ejercicios hemos hecho y que en alguna medida pues hemos hecho los registros contables. Por eso es importante que desarrolle el ejercicio que está pendiente y lo he habilitado hasta el día de mañana para que pueda depositarlo si le falta todavía algo. Aparte de que necesito meter las notas, ya para el lunes deben de estar las notas, me dicen. Así que es importante que lo presente. Alubia, ¿les va bien? Apagarlo. Bien, lo que traigo ahorita en esta parte es el plan de cuentas. Encontré un plan de cuentas que es bastante integral, un poco, digamos, no muy poco, contiene todas las cuentas. Perdón, esta presentación me hacía falta, que es la producción de vegetales según la especie. Aquí tal vez encontramos lo que no vi.
Va, pero dejémoslo hasta aquí porque después voy a hablar un poquito sobre esto. Esto es importante a nivel macro que debemos de conocer. Bien, me voy a salir de acá porque quiero presentarle el catálogo que ya está puesto, por cierto, en la plataforma. Solo que no me deja salir. No sé si tiene preguntas hasta ahorita, Vilma. No, Lick, estamos bien. Bien. Escucha, Vilma. Hola, ¿me escucha? Hola, hola. ¿No me escucha, Yamilet? Hola, Lick, fíjese que no lo he escuchado hasta este momento.
Hola, Víctor, ¿me escucha? Ahorita sí la escucho, Lee. Hola. Hola, ¿me escucha? Hola, Lee. Ahorita sí la escucho. Es que esta cosa se me ha trabado, no sé si me... Sí, Lee, así veo que se le ha trabado la compu. Voy a presentarle el catálogo, pero lo vamos a dejar para el otro sábado. Ah, vaya, Lee. ¿Verdad? Ahí que dejémoslo hasta aquí y solo espero que me deposite el trabajo a más tardar mañana. Vaya, Lee. Ok, gracias y nos vemos el otro sábado, primero Dios. Sí, Lee, primero Dios. Cuídese.